por los siglos. Maravilloso es que reina por los siglos. Dios le bendiga, hermanos. Muy buenas noches una vez más con ustedes. Desde aquí, desde la ciudad de Chimbote, Perú. Ya la frecuencia de estar conectados todas las noches a esta misma hora. Los bendecimos en el nombre de Cristo. Y esperamos que esta noche también tengamos, y siempre va a haber una palabra de Dios, ¿no? Siguiendo las series desde casa, ¿no? Y en esta noche ya habíamos anunciado por el Facebook sobre una casa en crisis, una casa en crisis. Hay características cuando hay una casa en crisis, ¿no? Pero cuando a esa casa que está con crisis llega Jesús, entonces obviamente que se puede ver un cambio, se puede ver una transformación. Saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo desde el Perú y fuera del país, ¿no? Dios pueda darnos luz en la Escritura y poder compartirla en esta noche con esa libertad que nos da el Espíritu Santo, con esa libertad que tenemos por la gracia de Dios de compartirla, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en la casa de Jairo, dando un anticipo, un preámbulo. Jairo dice que es un principal de la sinagoga y obviamente vamos a tomar ciertos puntos sobre su posición eclesiástica y sus sentimientos hacia su hija, entre su posición y su relación con Cristo, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver acciones o actitudes que Jairo va a hacer. ¿Para qué? Para que Cristo llegue a su casa. Luego Cristo va a llegar a su casa y vamos a ver otros puntos también. Y nos vamos a centrar a tres pensamientos que nos pueden ayudar. Creemos nosotros que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, que son evangelios sinópticos, narran sobre estos acontecimientos. El Evangelio que vamos a tomar es el Evangelio de Marcos, el capítulo 5. De antemano le doy una antesala contextual de todo el capítulo 5. En el capítulo 5 van a haber tres personajes del capítulo 5. Jesús va a estar en la región de Gadara, ¿no? Ahí va a encontrar a un hombre completamente poseído, endemoniado, quien va a recibir sanidad. Luego él va a encontrarse con Jairo, con el principal de la sinagoga, y en el transcurso va a ser interrumpido por una mujer anónima que vendría a ser la mujer del flujo de sangre. Entonces el contexto del capítulo 5 de Marcos va a encontrar tres personajes. Situaciones diferentes, los tres tienen situaciones distintas, pero tienen una misma reacción. Y eso es lo puntual. El hombre que está en Gadara, al ser liberado, se postra, dice así, y postrándose o arrodillándose delante de Cristo. Dice que Jairo también va a tomar una actitud de postrarse delante de Cristo. Y la mujer del flujo de sangre, al ser descubierta, dice, y se postró delante de Cristo. El capítulo 5 entonces habla sobre casos diferentes, situaciones diferentes, personas diferentes, pero con la misma actitud los tres, de arrodillarse y de adorar al Señor. Y decíamos que queremos ser puntuales con el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, con el tema de la casa de Jairo. Vámonos al versículo 38, para ver ya el tumulto de lo que estaba sucediendo en la casa de Jairo. De ahí vamos a retroceder unos versículos más para poder entender la actitud, la decisión que tuvo Jairo. Dice el versículo 38 hasta el versículo 42. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme.
y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre, tomó a la madre y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando de la mano a la niña, le dijo estas palabras: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues, y esta niña tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Obviamente que sucede un milagro en la casa de Jairo, pero dice el versículo que hemos comenzado, el 38, cuando llegó a su casa, la casa de Jairo estaba alborotada. La casa de Jairo estaba llena de llanto, llena de lloro. Decíamos que la casa de Jairo es una casa de crisis. Una crisis es una situación difícil que se sale de las manos y se pierde el control. Una situación crítica es aquella que no se puede controlar. Y la casa de Jairo es una casa bajo una situación crítica, bajo una crisis. Cuando él llega, la casa estaba completamente alborotada, la gente estaba lamentando y la gente estaba llorando. Pero ¿quién era Jairo? Decíamos que Jairo es un judío principal de la sinagoga. ¿Qué era un principal de la sinagoga? Un principal de la sinagoga era un hombre elegido por los ancianos de la ciudad, elegido por dos características: por su buena reputación y por su conocimiento de la ley. Esas eran las características que tenía un principal de la sinagoga. ¿Por qué? Porque, como usted recuerda, las sinagogas eran congregaciones locales anexadas en cada ciudad judía que servían para la enseñanza de la ley de Moisés. Cualquiera no podía enseñar la ley en la sinagoga. Para eso estaba el principal de la sinagoga. Y Jairo es un principal de la sinagoga. Dentro de su función eclesiástica, como principal de la sinagoga, Jairo tenía que estar bajo la administración, o tenía que tener la administración de la sinagoga. Tenía que tener la enseñanza o la predicación de la sinagoga. Entonces era un hombre que y administraba la sinagoga. Parece que Jairo en ocasiones, la Biblia no lo registra, pero parece que Jairo conoce a Jesús ya de tiempo atrás, porque va a buscarlo. Entonces Jairo es un hombre conocedor de la ley, es un hombre que tiene reputación ante la sociedad y es una persona con una posición económica alta. Como se le podría decir, es un hombre rico. Lo alcanzó todo, lo tiene todo, pero también algo que vamos a rescatar esta noche es Jairo como padre, Jairo como servidor público y Jairo como esposo. Porque lo vamos a encontrar en estas tres facetas. Como padre, un hombre preocupado. Como servidor público, un hombre responsable. Y como esposo, un hombre acercado a su familia. Aunque ahora la niña lo registra el otro evangelio, Lucas registra la edad de la niña. La niña tiene 12 años. La mujer del flujo de sangre dice que había sufrido 12 años y la niña tiene 12 años. Entonces comienzo con la actitud de Jairo ante una crisis, ante una situación difícil en casa. Porque esta es una crisis que está fuera del control de Jairo. El dinero que tiene Jairo, las riquezas que tiene Jairo, no pueden hacer nada contra la enfermedad que está matando a su hija, porque dice que la hija está agonizando. La reputación que tiene Jairo, la posición que tiene Jairo, el conocimiento académico que tiene Jairo, no puede hacer nada ante la enfermedad de su hija. Por eso decíamos una casa en crisis.
Y es ahí donde Jairo comienza a hacer cosas que nos pueden ayudar a nosotros a que en las casas, si en nuestra casa algo está pasando, hay una situación que salió fuera del control, que no lo podemos controlar, llámese una enfermedad, llámese una economía, llámese una complicación matrimonial, cualquier crisis y bajo cualquier nivel, quiero partir de este punto. Jesús domina o tiene el control de toda situación. Cual sea la situación, cual sea la crisis, cual sea la enfermedad, cual sea el problema, Jesús toma el control de toda situación. Entonces, la casa de Jairo es una casa que está bajo una situación crítica. Pero vamos a ver lo que hace Jairo y lo que puedes hacer tú y lo que podemos hacer en situaciones difíciles. Decía el versículo 21 del capítulo 5 de Marcos, decía, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Dos verbos. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¿A dónde vino? Fue a buscar a Jesús. Muy bien, ¿hay crisis en casa? ¿Hay problemas en casa? Son el mejor momento para acercarse a Dios. Son la mejor situación, vamos a decirlo así, para buscar a Dios, para acercarnos a Él, para acercarnos a Jesús. Y es ahí donde Jairo va a enfrentar su posición con su crisis. Es ahí donde Jairo va a enfrentar su posición como judío, como principal de la sinagoga, y su amor por su hija. Es ahí donde Jairo va a enfrentarse ante su posición y su nueva relación con Cristo. Porque quiero hacerle esta amplitud. Recuerde que los judíos y la mayoría de los religiosos de ese entonces no estaban de acuerdo y no compartían el pensamiento de Cristo, las predicaciones de Cristo, las acciones de Cristo. Obvio que no eran todos. Por eso dije al principio, parece que Jairo ya conocía a Jesús antes. Como era un principal de la sinagoga en Capernaum, me puedo imaginar que quizás hayan tenido un contacto eclesiástico entre Jairo y Jesús. Puedo creer de que Jairo escuchó las prédicas, las enseñanzas, los mensajes de Cristo. Y ello quizás cavó hondo y poco a poco. Y ahora se acerca la oportunidad, el momento para que Jairo recurra a Cristo. A veces las situaciones críticas son movidas por Dios para que el hombre se acerque a Dios. Dice Pedro que en la multiforme gracia de Dios, o sea, en las miles de formas que Dios puede usar para acercarnos a Él, puede ser una crisis, puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser una adicción, puede ser una soledad, puede ser una frustración, puede ser un luto. Pueden haber muchas formas que Dios las puede usar. Ahora, las circunstancias que Dios usa, en ocasiones viene a ser como el segundo medio por el cual Dios va a usar que el hombre se acerque. Porque las crisis revelan la necesidad y el imperativo de acercarnos a alguien que sé y que creo que puede ayudarnos a solucionar esta crisis. Recuerde que una crisis es estar fuera del control o ya no poder controlar una situación complicada o difícil. Entonces, lo primero que hace Jairo es que vino y se postró a los pies de Jesús. Rompe con un paradigma, rompe con una posición, rompe con una reputación. Quizás la gente, porque hay una multitud ahí, este no es un hecho aislado, hay una multitud. Quizás la gente lo conoce a Jairo y sabe que él es el principal de la sinagoga. Él es el encargado de la sinagoga dentro de aquella ciudad.
y ver a un hombre con dignidad eclesiástica, con conocimiento eclesiástico, con posición económica alta, postrarse, ponerse al nivel suelo ante Jesús, que repito, en ese tiempo estaba cuestionado. Mire, cuando uno tiene la necesidad de acercarse al Señor, sea posición, sea reputación, sea lo que sea orgullo, sea vanagloria, tiene que caer. Ahí yo encuentro que son puntos para que la casa que esté en crisis comience a ver más adelante el poder y la gloria de Dios. La humillación, el acercarte a Dios en estos tiempos es lo mejor que está pasando en tu vida. El volverte a Dios o el reconciliarte con Dios en estos tiempos es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Porque Él vino a Jesús, se acercó a Jesús y se postró a sus pies. El acto de postración ya es un acto de humillación. El postrarse es un acto de reconocimiento. El postrarse es un acto de exaltación. Entonces lo que Jairo está haciendo, está reconociendo. Al postrarse está reconociendo que solamente Jesús puede ayudarle en este momento agónico de la vida de su hija. Y dice el versículo 23, y le rogaba mucho, ahí hay una declaración verbal, y le rogaba mucho. Su pedido era como el padre que ama y no quiere que la única hija que tiene, porque dice Lucas que era su única hija, la única hija. ¿Cuántos padres hoy están rogando por sus hijos? ¿Cuántas madres hoy están pidiendo por sus hijos? Porque tocar a los hijos es tocar el sentimiento más puro. Tocar a los hijos es tocar la relación más sensible que puede tener el padre o la madre. Yo veo ahora a un Jairo tomando su postura como padre y olvidándose su posición eclesiástica. Veo a un Jairo rogando por la sanidad de su hija. Si tú eres padre, si tú eres madre y tienes una situación crítica o tienes a tus hijos quizás no agonizando físicamente, pero quizás rebeldes delante de Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer? Póstrate a los pies de Jesús. Póstrate a los pies del Señor. Aunque digan lo que digan, aunque piensen lo que piensen, aunque hablen lo que hablen, aunque comenten lo que comenten, siempre la gente va a hablar. Pero ahora no es lo que la gente hable, sino lo que Dios comience a pensar, porque lo que hace Jairo es una declaración verbal. Señor, te ruego que pongas las manos sobre mi hija y que ella sea salva y vivirá. Encuentro un padre preocupado. Encuentro un padre clamando, un padre orando. Pero también encuentro un padre con fe. Encuentro un hombre con fe, con confianza. Le dice, ponle las manos a mi hija y yo sé que mi hija sanará y vivirá. Jairo comienza a demostrar lo que está en su corazón. Y obviamente todo comienza cuando se acercó a Jesús. Y después se postra delante de Él. Mire, hay gente que se ha acercado a Cristo, pero que todavía no se ha humillado a Él. Hay gente que trata de solucionar sus problemas, solucionar sus crisis a su forma y a su manera, aunque se acercaron a Cristo, pero no se han doblegado a Cristo. El sentido es que cumplas el ciclo completo de acercarte y doblegarte, de humillarte. Y es ahí donde comienza a suceder cosas. Por eso que la casa de Jairo, que es una casa en crisis, donde hay alboroto, donde hay llanto, donde hay tristeza, comenzará a ser manifestada. El versículo 24 dice así: fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaba
lo que me llamó la atención es esa frase que dice, fue con él. Jesús lo acompañó a Jairo. Desde el momento que Jairo se acercó a él, Jesús no lo dejó. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que en las crisis Jesús está contigo, que en los problemas Jesús decide acompañarte, que aún en tu soledad Jesús se convierte en tu compañero. Y fue con él. Lo que sucede es que hay una interrupción, como hay interrupciones en la vida. Una mujer le sale al encuentro y no quiero ahondar en su historia, pero como que pasa un tiempo cronometrado y exacto, porque para Jairo, recuerda, su crisis es la agonía de su hija y los minutos para Jairo, los segundos para Jairo son oro. Jesús decide ir con Jairo, pero le sale al encuentro una mujer desconocida. Esa interrupción pudo crear en Jairo dudas, desesperación. Porque ahora Jesús se va a detener, va a conversar y va a hablar, y la mujer se va a desenmascarar y va a decir, yo he tocado el borde de tu manto. Ese tiempo, ese lapso de tiempo que para Jairo es oro, se puede convertir en una tardanza. Usted me podrá decir, pastor, pero yo me he acercado al Señor, yo le ruego a Dios, yo le pido a Dios y hasta ahora yo no puedo ver nada, parece que hay una interrupción en mi petición, parece que hay una interrupción o una tardanza en lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Lo primero que te dije eran 3 pensamientos que hay que entender con respecto a esta historia. Jesús tiene el control sobre cualquier situación. Eso es lo primero que tienes que entender. Jesús tiene el control sobre cualquier situación. Llámese enfermedad, llámese problema económico, llámese situación difícil, llámese adicción, llámese problema, cual sea. Jesús tiene el control de cualquier situación. Segundo, si Él tiene el control, nada se le va a escapar a Él. Lo que para nosotros puede ser una tardanza, lo que para nosotros puede ser una interrupción, para Jesús no. Y el segundo pensamiento es este. Las tardanzas de Jesús, las tardanzas de Cristo, siempre vendrán como una mayor bendición. Si tú crees que Dios se está tardando en responderte, si tú crees que Dios se está demorando en responderte, no. Si crees que hay tardanzas en Cristo, pues te digo, es porque la bendición viene mayor. Es porque la bendición viene mayor. Recuerda la historia en Génesis sobre Jacob y Esaú. Su madre era estéril, Rebeca. No podía tener hijos, era estéril. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, dice la Escritura, que en su vientre hay 2 pueblos. Era estéril, había una tardanza cronológica, no podía tener hijos. Pero cuando los tuvo, la estéril que no podía tener, cuando los tuvo, no tuvo 1, sino que tuvo 2. Entonces cuando tú pienses que Dios está demorando contigo, no, es porque la bendición viene doble. No pienses que Dios se olvidó de ti. No, cuando algo se demora con respecto a mi respuesta, es porque lo que viene de Dios será doble. Y eso es lo que pasa. Ese es el segundo pensamiento. ¿Hay interrupciones en la vida? Hay interrupciones. Hay gente que también tiene necesidades, hay gente que tiene necesidades. Hay problemas, hay personas que van a recurrir a Cristo así como tú y yo hemos recurrido. Claro, tú no eres el único caso aislado. Tú eres uno más que verá la gloria de Dios. Y es ahí donde ya llegando a la casa,
Habíamos leído, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Tu hija, tu única hija ha muerto. En esta crisis o en las crisis que vives, ¿qué es lo que quisieras oír? ¿Qué es lo que quisieras escuchar? ¿Sabes que la noticia que le vino a Jairo fue la gota que derramaba el vaso con relación a la vida de su hija? Pero de pronto Jesús le responde y le dice: no, solamente cree, solamente cree. Quizás la crisis se agrave, quizás el problema siga avanzando, pero recuerda, Jesús tiene el control de todas las cosas. Quizás la noticia va a empeorar, quizás la enfermedad va a crecer, pero recuerda, Jesús tiene el control de toda la situación. Ahora depende de que creas en si bien es cierto lo que la realidad dice, lo que la situación dice, porque estas personas que se acercaron a Jairo no estaban inventando algo, sino que estaban confirmando el deceso de su hija. Pero es ahí donde la fe se enfrenta ante una realidad y una realidad cruda. Es ahí donde ahora la fe se enfrenta ante la razón y ante la lógica. Pero también no solamente es lo que te digan las personas ante una realidad, sino lo que Dios te dice ante esa realidad. Porque recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo reaccionas cuando más se complica la situación? Jairo no se desploma. ¿Sabes por qué? Porque Jairo comienza a entender y a desarrollar paciencia. Y eso es lo que a veces en situaciones difíciles nos falta, paciencia. La paciencia se traduce como largura de ánimo, como estirar el ánimo. Esa era la paciencia para los griegos, largura de ánimo. Si Jesús está caminando contigo y tú ya le presentaste tu petición, paciencia, paciencia. De pronto llegan a la casa, y este es el tercer punto que quiero ver, y hay una situación donde el versículo 38 dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Esa es la casa de Jairo. Una casa que se había desordenado por la crisis. Una casa que estaba alborotada por la situación de la enfermedad de la niña. Jesús llegó en medio de un alboroto. Jesús llegó en medio de un desorden. A esas casas que ya pensaban, aquellas familias que ya pensaban que todo estaba destruido, es ahí donde llega Cristo. Es ahí donde llega Jesús. Y dice la Escritura en el versículo 39, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Este es el tercer punto que quiero que entiendas ante una situación crítica. El mundo se va a reír de nosotros porque vamos a querer rescatar a un pecador de la muerte. La gente se va a reír de ti porque va a creer que tú estás loco y que Dios no puede hacer milagros físicos. Recuerda, la gente se va a reír. La gente se va a reír de nuestra fe. Porque nosotros intentamos rescatar a un pecador de la muerte. Jesús está yendo a rescatar, a levantar, a sanar, a resucitar a la hija de Jairo. Y la gente se burla. La burla viene a ser como una arma que Satanás usa
y se personifique en las personas para tratar de menguar, para tratar de ridiculizarnos, hacernos sentir en un estado de ridiculez. Esa es la burla, ese es el objetivo de la burla. Se burlaban de él, de Jesús. ¿De qué se burlaron? De que él dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. Que hagan sarcasmo, que hagan burlas, que tengan palabras irónicas con nuestra fe, es parte del proceso de formación de nuestro carácter. Y se burlaban de él, dice así, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Este es el punto donde ahora Jairo no tiene el papel del principal, no tiene el papel del padre que busca a Cristo por su necesidad, sino que ahora yo veo que Cristo trata de juntar en la crisis a la familia de Jairo. Yo me pregunto, ya para terminar, ¿no podía Jesús sanar a la hija de Jairo a la distancia, como hizo con el siervo del centurión? Claro. ¿No podía Jesús dar la palabra y que la sanidad se dé, sabiendo que esa niña estaba agonizando? Claro que lo podía hacer. Pero recuerda, los milagros de Jesús siempre vienen acompañados de un mensaje. Los milagros de Jesús siempre vienen acompañados de un mensaje. En otras palabras, no solamente es una sanidad o es un acto sobrenatural, sino que ahí hay un mensaje. Llega Jesús, entra a la casa, saca a las personas que estaban alborotando, porque recuerda, Jesús tiene el control de toda la situación. Jesús tiene el control de toda la situación. Las tardanzas de Cristo son para que las bendiciones sean mayores. La gente se va a reír de ti cada vez que tú quieras desarrollar tu fe para salvar y rescatar a un pecador de la muerte, como lo hicieron con Cristo. Se burlaron. Pero ahora yo encuentro a un Cristo que quiere unificar a la familia nuclear, al padre y a la madre, y los llama a solas. Y Jairo obedece. Y Jairo obedece. No pone obstáculos, no pone peros. Es una situación de un milagro físico, pero Jesús trata de buscar la armonía, la reconciliación, la unificación, porque dice así, y llamó, dice, echó fuera, tomó al padre y a la madre de la niña, los tomó, los cogió de la mano, los tomó. Eso es lo que quiere hacer Jesús, tomar a tu familia de la mano, tomar a nosotros como padres de la mano, a ti como madre, tomarte de la mano. Dice así, y los tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y sucede lo que tenía que suceder. Porque Cristo no solamente llega a un lugar a solucionar una crisis, sino a dejar un mensaje. Y eso es lo que el Señor hace con la casa de Jairo. Una casa en crisis, una casa alborotada, una casa de lágrimas, de llanto, de lloro, por la enfermedad y la muerte de la hija. Jesús tiene el control de toda situación. Él no se tarda. Y si en caso tú crees que se ha tardado, es porque la bendición viene mayor. Que las crisis no detengan tu fe. Que las crisis no te hagan menguar ni te hagan dudar de Cristo. Aunque las noticias malas vengan en multitudes. Cree lo que Él te ha dicho.
Porque ese creer en Cristo te va a sostener en un momento de crisis. Que se rían, que se burlen, que hoy digan y sigan hablando en dónde están los creyentes, dónde están los cristianos. Estamos orando en casa, estamos clamando en casa, porque sabemos que la oración es un instrumento, es un arma y es una relación con Dios. No estamos cruzados de brazos, estamos moviendo el cielo al favor de la gente. Eso es lo que hacen los verdaderos creyentes. Y Jesús lo que hace. Llegó a casa, tomó a la familia nuclear, al padre y a la madre, los toma de la mano. Este es el tiempo para que te reconcilies. Este es el tiempo para que te acerques al Señor. Este es el tiempo para que te reconcilies. Y de pronto entra a la habitación, la niña está tendida, no está muerta para Dios, no está muerta para Cristo, solamente duerme. ¿Sabes que tú y yo tenemos que ver como Cristo ve y tenemos que hablar como Cristo habla? La gente piensa que la situación está muerta. No, creemos que esta es una oportunidad disfrazada para ver la mano de Dios. Y toma a la niña de la mano y le dice, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña automáticamente se levanta. No solamente hay sanidad, no solamente hay resurrección, no solamente hay un milagro físico, sino que también hay una unificación de la familia. Porque recuerda, la primera institución que creó Dios es la familia. Y la familia tiene que ser la carta abierta, nuestras familias tienen que ser la carta abierta de nuestra fe. Si el Evangelio no está funcionando en nuestra casa, entonces tengamos cuidado de predicarlo afuera. Pero si el Evangelio está funcionando en nuestros hogares, con toda libertad y con letras mayúsculas, sigámoslo proclamando. La casa de Jairo, una casa en crisis. ¿Cómo solucionar las crisis? ¿Cómo enfrentar las crisis? Fácil. Acércate a Jesús. Humíllate a Cristo. Camina con Él. Y Él entrará a tu casa. El alboroto se irá porque Él lo sacará. Los murmuradores se retirarán porque Cristo los sacó a ellos fuera. ¿Sabes que Cristo va a comenzar a limpiar la casa? Va a comenzar a limpiar tu corazón, va a comenzar a limpiar tu mente, va a comenzar a limpiar tus ideas. Para aquellas voces que te perturban, salgan. Y solamente escucha la voz de Cristo. Jesús tiene el control de cualquier situación, como la tuvo en la vida de Jairo. Así que tu crisis se puede convertir en una oportunidad disfrazada para que Jesús entre a tu casa. Y para que tu casa vea la gloria de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermanos, una vez más, y le damos gracias orando y bendiciendo. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu palabra, por lo bueno que tú eres y lo bueno que tú tienes para nosotros. Hoy hemos entendido, Señor, que tú tienes el control de toda situación, llámese aún crisis. Hoy hemos entendido, Señor, que las tardanzas tuyas, como las podamos llamar, es porque la bendición viene mayor. Hoy hemos entendido que la gente se va a reír de nuestra fe, porque nosotros queremos salvar y rescatar a un pecador de la muerte. Pero también hoy hemos entendido que cuando tú llegas a casa, los milagros tuyos vienen como un mensaje unificador de la familia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo. Saludos a toda la iglesia del Señor en todas partes y en todo el mundo. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Síganos por el Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube MCIM Chimbote. Dios les bendiga, hermanos. Amén.